Porque la noticia, la información y la comunicación son decisivas. Sinopsis, el poder de la información. Durante casi 2 días, la tormenta Brett recorrió el país. Se formó a 1.200 millas al noroeste de Trinidad, en el Atlántico Medio. La tormenta Brett provocó la mayor acumulación de agua en el área metropolitana en lo que va de siglo. En Maracay, el agua se elevó a niveles de 1,5 metros. Los sectores más afectados en el área metropolitana fueron Vallecoche, La Vega, Cementerio, Gramovén y La Morán. En el resto del territorio nacional, los estados más afectados fueron Sucre, Anzoátegui, Aragua, Guárico y Miranda. La tormenta Brett nos agarró a todos por sorpresa, porque aunque se había advertido su llegada al país, no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos y sus efectos. Las víctimas. Más de 85 muertos, 350 heridos y 3.500 damnificados dejó la tormenta Brett en Caracas. En su mayoría fueron niños las víctimas de esta tormenta. ¿Qué perdió usted? Todo lo que tenía, no me quedó nada. Quedamos tapizados con mi familia. Logramos salvarnos, pero como pudimos salimos. Estábamos todos en casa y empezaron las lluvias y la lluvia. Bueno, de repente se derrumbó el cerro y se vinieron un poco de rancho. Hay familias que están en la miseria. La verdad que no sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé. Quedé sola en la calle con mis 2 pequeños hijos. Nos atreveríamos a asegurar que aunque se hubiera conocido la magnitud de las consecuencias de este hecho, poco hubiera variado el saldo de las víctimas, porque en realidad no toda la culpa de esta tragedia la tuvo Brett. La mayoría de las personas afectadas vivían en cerros, donde la miseria, la ignorancia, el pesimismo o quizás la desesperación por sobrevivir día a día los hacía inconscientes o impotentes al riesgo que corrían. Cada vez que una lluvia más o menos fuerte o prolongada cae sobre Caracas, hay muertos y damnificados. ¿Qué podría entonces esperarse después de casi 2 días de lluvia continua? En Caracas hubo 1.450 damnificados. En el resto del país, los damnificados superan los 1.200. El problema mío fue que el deslizamiento del cerro arriba se vino y se trajo el tubo por completo. Entonces me inhabilitó la casa por la parte de atrás. Entonces subieron los bomberos y me dijeron que tenía que desalojar porque ahí no podía estar. Una cosa que no tenemos la culpa. Un problema de la naturaleza y quizás se ubicaron ellos mal, ¿verdad? Toda vez que se presenta un problema de esto, volvemos a decir las mismas cosas, después se olvidan. No, tenemos que hacer efectivo que se construya en sitios que den seguridad. Aquí en Caracas hay más de 1 millón de ciudadanos ubicados en terrenos vulnerables que pueden venirse abajo en cualquier circunstancia. El 10% de los damnificados, en su mayoría, son colombianos y dominicanos. Los hospitales de la capital entraron en crisis al no poder hacerle frente a esta contingencia. La situación de emergencia motivó el desalojo de numerosas familias que viven en sitios de alto riesgo, particularmente los cerros. Sin embargo, muchos se negaron a abandonar sus casas. La gente se muestra realmente apática a retirarse de aquí por no tener un futuro, no saber a dónde ir, no tener a dónde ir. Esperamos pues que estas personas damnificadas o que pueden estar en esos sitios ya considerados de alta peligrosidad, en forma espontánea evacúen ese sector. A pesar de la prohibición del cuerpo de bomberos, personas desalojadas regresan a los mismos terrenos inestables. ¿Realmente fue Brett la culpable de toda esta situación? No, pensamos que no. Este es el resultado de años y años de centralismo, de una capital que se vendió como el lugar para encontrar trabajo y dinero, una ciudad a donde todos los venezolanos y extranjeros querían venir para encontrar un futuro mejor. Es consecuencia de políticos y políticas paternalistas que en realidad aspiraban votos para continuar en el poder.
La verdadera tormenta causante de estas y otras tantas muertes la crearon todos los gobiernos que permitieron que los cerros caraqueños se llenaran de ranchos y se creara un círculo vicioso que siempre termina en este mismo drama. Los damnificados fueron trasladados a los galpones de conscriptos del Fuerte Tiuna, a la espera que Mindur y Fondur y el gobierno central les asignen nuevas viviendas. Yo para Fuente Tiuna no me quiero ir. Según un censo realizado en el Fuerte Tiuna, hay 216 hombres, 400 mujeres, 804 menores y 232 menores de 10 años. El gobierno nacional, en Consejo de Ministros, aprobó la creación de un fondo para atender a los damnificados. Nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno. Nosotros queremos nosotros mismos, así como nos metimos acá, oye, meternos en otro terreno. No importa que no esté nada, nosotros mismos lo fabricamos. También los diputados aprobaron aportar el 10% de su sueldo. En la Organización de Estados Americanos se acordó contribuir con $50.000 para los afectados por la tormenta Brett en nuestro país. Estimados amigos, el problema habría que atacarlo de raíz. Pero si cuando había dinero no se hizo nada, poco podrá hacerse ahora que el país está en quiebra. Y las opciones para una vida mejor se reducen al mínimo en todo el territorio nacional. Ojalá nos equivoquemos. Al regreso, detalles sobre Maximiliano Monsalve Planchar y Henry López Cisco, supuestos autores de los sobres bomba. Sinopsis. El poder de la información. Primera semana. Estalló artefacto explosivo en el edificio de Fede Cámaras. Falsa alarma produjo un operativo en la Embajada de Bolivia en Altamira. Llamada telefónica alertó sobre un artefacto explosivo en la oficina del ministro de Transporte y Comunicaciones. El síndrome de los explosivos se había apoderado de la capital, a tal punto que llegó a circular la posibilidad de suspender las garantías constitucionales. El gobierno, toda medida que haga para garantizar la tranquilidad ciudadana, está cumpliendo con su obligación y con su deber. Yo creo que esto lo puede manejar el gobierno sin necesidad de suspender las garantías, si se dispone con voluntad política a determinar la culpabilidad que pueda haber en los que están haciendo estos hechos. Las garantías constitucionales no se suspenden, sino cuando hay hechos de suma gravedad. La medida de suspensión de garantías se inscribe en las condiciones de la perspectiva de un golpe de Estado. Días después, el ministro del Interior convocó a una rueda de prensa para anunciar que habían descubierto al presunto autor de los sobres bomba. La clave para esclarecer el caso, las huellas dactilares encontradas en los sobres. La Policía Técnica Judicial, en un alarde de eficiencia extraordinaria en cuanto a la comparación dactilar, reactivados las huellas dactilares de los sobres contenidos de los explosivos, determinamos ayer con absoluta precisión que el autor material del envío de los explosivos a la Corte Suprema de Justicia es el exfuncionario de la DICIP, Maximiliano José Monsalve Planchar. También relacionaron a Henry López Cisco, excomisario de la DICIP, con el caso. A partir de ese momento, Maximiliano Monsalve Planchar y Henry López Cisco se convirtieron en los hombres más buscados por el gobierno. He aquí parte del historial de estos personajes, quienes parecen sacados de una película de acción en la que el protagonista se las sabe todas y nunca se muere. Monsalve Planchar es un exfuncionario de la DICIP que durante 14 años trabajó en ese organismo de seguridad hasta que fue excluido por estar presuntamente implicado en la masacre de El Amparo, caso por el cual le dictaron auto de detención y nunca fue detenido. Se le conoce como un policía audaz con varios cursos avanzados en explosivos. Como curso avanzado de manejo de bombas y técnicas afines, técnicas para disposición de bombas, etc. Un especialista en la materia de explosivos. En 1984 participó en el rescate de los rehenes del avión de Aeropostal secuestrado en pleno vuelo. Operativo realizado en Curazao bajo el mando del para entonces jefe de operaciones de la DICIP, comisario Henry López Cisco. Fueron condecorados por su heroica y valiente actuación en el rescate de los pasajeros del avión de Aeropostal. El general Marco Pacheco Melgarejo impuso la condecoración en su primera clase al comisario Henry López Cisco, quien dirigió el operativo de rescate. Y en su tercera clase, el subcomisario Maximiliano Gómez Planchar.
queremos hacer un reconocimiento a este grupo de venezolanos que actuaron tan brillantemente en esta operación de campaña. Henry López Cisco comenzó sus actividades policiales en 1963 y es conocido como el Rambo venezolano. Estos son allanamientos a concha de este grupo Tupamaro. ¿Cuántos allanamientos se han practicado en Caracas? Alrededor de 40 allanamientos. ¿Y en el interior? 20. En 1978 se va a Israel a hacer un curso de boinas verdes y actualmente se considera como uno de los hombres mejor preparados en materia policial. Varias veces ha estado al borde de la muerte. En 1968 recibió 3 balazos en el pecho y en 1988 se estrelló el helicóptero donde viajaba. Durante el periodo presidencial de Jaime Lucinche se convirtió en pieza clave, sobre todo en lo que se refería a la custodia de Blanca Ibáñez. En 1988 es indicado como el cerebro de la masacre de El Amparo y en 1990 le dictan auto de detención por negarse a declarar sobre el caso. A pesar de esto, nadie lo hace preso. En 1991 graba el video en el que Adolfo Ramírez Torres le confiesa sus tratos con el narcotráfico. Con sus 48 años de vida tiene más de 60 cicatrices y 57 fracturas. Estos dos personajes, según el gobierno, fueron los presuntos autores de los sobres bombas y realmente tienen el entrenamiento y la experiencia para hacer sobres bombas y mucho más. Sin embargo, tomando en cuenta precisamente esa experiencia, hay quienes no creen la versión porque ¿cómo es posible que un excomisario tan veterano haya cometido un error tan simple como dejar sus huellas dactilares en el sobre? También hay quienes se preguntan cómo personajes tan aguerridos se presentaron tranquilamente ante las autoridades. Lo cierto es que López Cisco declaró y Monsalve Planchar se entregó, aunque ningún medio de comunicación lo ha podido ver ni entrevistar. Este es un boletín extraordinario de El Observador. En los próximos 15 minutos, la jueza Alegría Belilti, jueza del juzgado 51º de primera instancia en lo penal, dará a conocer si decidió o no dictar autos de detención precisamente al comisario Henry López Cisco, ex jefe de operaciones de la DICIT, Maximiliano Monsalve Planchar y Juan Antonio Morales, chofer de Henry López Cisco. Les agradecemos se mantengan en nuestra sintonía, que en los próximos 10 o 15 minutos tendremos esta información para ustedes a través de Radio Caracas Televisión. Adelante. Envió con sus familiares un comunicado a la Fiscalía General de la República donde dijo ser inocente. Los dos sobres que no explotaron tienen las huellas puestas así como que si lo habían llamado, ponga los dedos aquí. Es un engaño para la prensa y para el pueblo de Venezuela. Señaló al presidente Pérez y a su entorno íntimo de fabricar un culpable. Él involucra a la maquinaria de Riva Vázquez y a la maquinaria de Herminio Fuenmayor, que es manejada por Carlos Andrés Pérez, que es enemigo personal de mi hermano. López Cisco rindió declaración en calidad de testigo. Mire, todo lo que tenía yo que decir lo dije en Policía Judicial y en DICIT. No puedo declarar. Lo cierto es que el caso está dando y dará mucho de qué hablar. De hecho, se habla de implicaciones políticas. Y ahora pasemos a otro tema. En materia económica ya sabemos que estamos mal, tanto que ni siquiera se podía calcular con exactitud de cuánto era nuestro déficit. Pero por fin, Hacienda y OSEPRE sacaron cuentas y este fue el resultado. En 172.000 millones de bolívares se ubica nuestro déficit fiscal. La cifra podría llegar a 247.000 millones de bolívares si el gobierno accede a las peticiones de universidades, gobernaciones y sindicatos que solicitan 75.000 millones de bolívares. El ministro de Hacienda anunció un plan de emergencia fiscal que contempla la reducción de sueldos a empleados públicos a partir de cierta escala y recomienda la congelación de salarios, cargos vacantes y recorte de gastos. La verdad es que no queremos ni pensar qué pasaría si reducen los sueldos. Y pasemos a otra noticia que nos demuestra que hasta los reyes tienen problemas económicos. Por primera vez en la historia de Gran Bretaña, el Palacio de Buckingham fue abierto al público. Cientos de personas y periodistas esperaron día y noche para entrar a Palacio. Se estima que habrá 1000 visitantes por hora.
El objetivo de esta apertura es recabar fondos para la restauración del castillo de Windsor, consumido por las llamas el pasado mes de noviembre. Las entradas cuestan 8 libras esterlinas, es decir, 1.120 bolívares por persona. En momentos regresamos con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Lucinchi y los acontecimientos más importantes de la segunda semana de agosto. Sinopsis. El poder de la información. Segunda semana. El domingo 8 de agosto, en horas de la noche, pistoleros no identificados dispararon contra la casa de Marcel Granier, presidente de El Diario de Caracas. La acción se produjo cuando desde un vehículo rústico oscuro y una motocicleta que circulaban simultáneamente por una avenida de la urbanización Caracas Country Club, descargaron varios proyectiles contra la Quinta La Risueña. El primer impacto fue el carro a muy poca velocidad y el segundo impacto, pues, se ve que hicieron o trataron de lesionar a la persona que se encontraba dentro de la garita. Una semana antes, en las cercanías de esa residencia, estalló un explosivo que afectó unas plantas que cubren uno de los muros. Este hecho coincide con la publicación que hizo ese mismo día El Diario de Caracas en su editorial, refiriéndose al precio que tienen que pagar los medios de comunicación por la divulgación de la verdad. Con esta noticia comenzó la segunda semana de agosto, periodo en el cual 3 personas de la política nacional dieron mucho de qué hablar, y no precisamente por una brillante actuación. El exministro de Transporte y Comunicaciones, Fernando Martínez Mótola, fue duramente cuestionado al comprobarse que vendió la banda de 800 MHz a empresas de telefonía celular. Esta negociación perjudicó el sistema de las Fuerzas Armadas Nacionales, tal y como lo reconoció el ministro de la Defensa. Esta situación había sido denunciada por el general Nelson Ojeda Valenzuela el pasado 14 de enero. Para evitar mayores problemas, el ministro de la Defensa optó por que se les asignaran nuevas bandas de frecuencia y comprar nuevos equipos. Veamos ahora el bochornoso espectáculo que dio el diputado Gastón Guisande. Causó destrozos al no ser atendido en una oficina de la CanTV ubicada en La Urbina. Estaba acompañado por representantes de varias comunidades con el objetivo de plantear problemas que tienen con esa compañía. Sin embargo, después de lo ocurrido, fueron recibidos y atendidas sus denuncias. La CanTV iniciará acciones legales contra el diputado. Se firmó un acta ayer después de que sucedieron esos hechos. En el acta el diputado se hace responsable de lo que ocurrió, mas no se hace responsable o no acepta, pues, resarcir a CanTV por los daños que causó. Pero sin duda alguna, Lucinchi fue quien acaparó la mayor atención. La Corte Suprema de Justicia declaró que sí hay méritos para enjuiciar al expresidente Jaime Lucinchi y al exgobernador de Aragua, Antonio Aranguren. El expresidente anunció que iba a denunciar ante una instancia internacional de los derechos humanos la forma en que la Corte Suprema de Justicia decidió su caso. Con esta decisión se aprueba el proyecto de sentencia elaborado por el primer vicepresidente del máximo tribunal, Alirio Abreu Burelli, en el cual se presume que el exmandatario incurrió en irregularidades con el manejo de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. La decisión fue aprobada con una mayoría de 11 votos a favor contra 4 votos salvados. Lo que más le conviene a todo el mundo es que el juicio se realice a plenitud. El Senado debe muy pronto allanar la inmunidad para que el presidente Lucinchi pueda ser sometido a juicio. Creemos que la Corte Suprema de Justicia está tomando unas decisiones bien importantes para el beneficio del país. Podría ser un primer paso para contemplar un cambio importante y sustancial del Poder Judicial. El Senado deberá decidir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y autorizar la iniciación del juicio en el Tribunal Superior de Salvaguarda. Este Congreso o el que viene, que será, pienso, mucho mejor y más crítico y más combativo que el que tenemos, le allanará la inmunidad a Lucinchi. De eso no me cabe la menor duda. Antes de conocer esta decisión, hubo una falsa alarma de bomba en la sede del máximo tribunal. Esta decisión fue tomada luego de aproximadamente 3 años de haberse iniciado el escándalo de los jeeps comprados con dinero de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Este caso se remonta al lapso 1987-88,
cuando en oportunidad de la campaña interna de Acción Democrática y luego de la campaña presidencial, se adquirieron 65 rústicos por monto de unos 20 millones de bolívares de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, argumentando uso y destino en labores de seguridad y defensa del Estado, pero que en realidad fueron asignadas a actividades proselitistas y a particulares. El 11 de julio de 1990, el Tribunal Superior de Salvaguarda dictó autos de detención al ex senador y ex ministro del Interior, José Ángel Siliberto, por el delito de peculado doloso continuado. A Jorge Mogna Salazar, ex director general del Ministerio de Relaciones Interiores, por complicidad en el peculado doloso. A Omar Nicolás Camero Zamora, presidente de la constructora El Pao, intermediario en la operación como comprador y vendedor, por encubrimiento en el peculado. Y a Blanca Ibáñez Piña, ex secretaria privada del presidente Lucinchi y hoy en día su esposa, por tráfico de influencias. La decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda conforma un atentado al Estado de Derecho en nuestro país, porque es sencillamente una decisión arbitraria, antojadiza y prejuiciada, en la cual se concreta el esfuerzo subalterno de más de un año por enlodar mi reputación y por buscar cosas que pudiesen comprometer mi honor personal y mi responsabilidad de gobernante. Desde la administración del expresidente Lucinche se cometieron graves fechorías contra el Tesoro Público que merecen un castigo ejemplar e implacable. ¿No teme que esto se quede aquí en pura autodetención y que realmente no se concrete ninguna de las detenciones aquí señaladas? Bueno, a lo mejor se van para el exterior y no van a la cárcel como han sido sentenciados, y entonces no pasa sino lo que ha pasado siempre con respecto a las acciones de nuestros tribunales. Una vez conocida la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda, los afectados huyeron al exterior. El 16 de julio de 1992, el fiscal general solicitó un antejuicio de mérito contra el expresidente Lucinchi, y de esta forma se sentó el precedente de llevar por primera vez a juicio a un mandatario. Para el momento en que inicialmente se hicieron las denuncias, nadie pensaba que podríamos ver los resultados de hoy por una sola razón. Para entonces, poco o nada se creía en la justicia venezolana. Lo ocurrido con el presidente suspendido, Carlos Andrés Pérez, la decisión de enjuiciarlo, marcó un precedente y aceleró los acontecimientos. Dos de quienes han ocupado la primera magistratura venezolana están hoy en el banquillo de los acusados. En el caso de Lucinchi, una vez que el Congreso autorice el juicio, este será llevado a cabo por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Sin embargo, a pocas horas de la decisión de la Corte, nos encontramos con estos acontecimientos. Jaime Lucinchi salió desde Maiquetía rumbo a Miami. Al expresidente no se le impidió la salida del país, ya que para entonces el Senado no había recibido la notificación oficial de la decisión de la Corte, con lo cual tenía libertad total para viajar y hacer todo tipo de transacciones comerciales. La salida de Lucinchi coincidió además con la detención de Henry López Cisco por el caso de los sobres bomba. El hecho que se haya ido ahí de manera repentina después de la detención de Henry López Cisco y de Monsalve Planchar, realmente la autoría intelectual comienza a hacerse precisa. La ida del presidente Lucinchi es indudablemente muy sospechosa. Todo está apuntando hacia tanto el presidente Pérez como el presidente Lucinchi. Yo creo que estos hombres han estado vinculados fuertemente a las estructuras policiales de su gobierno y aún saliendo de él han quedado con una vinculación estrecha. Tras el anuncio oficial de los presuntos implicados en el caso de los sobres bomba, durante los primeros días del mes, la Policía Técnica Judicial dio mayores detalles acerca de las investigaciones realizadas en torno a este caso. Monsalve Planchard, al rendir declaración, señaló a su ex jefe, Henry López Cisco, como la persona que le encargó preparar los sobres bomba. Las causas que tenga Monsalve para decir que Henry está involucrado en esto, solo él las sabe. Nosotros lo que sabemos es que Henry es inocente. Habría que saber si eso es cierto que Monsalve
haya hecho eso, ¿no? Y luego, en todo caso, sería el dicho de Monsalve, ¿eh? La PTJ ratificó que los sobres bomba fueron elaborados en un apartamento propiedad de Henry López Cisco, ubicado en San Antonio de los Altos. Juan Antonio Morales Pérez, su chofer, fue sindicado como la persona que, vistiendo un uniforme de la CanTV, depositó en la sede de Aerocap de Los Teques los 3 sobres bomba. Detenido como presunto indiciado el comisario Henry López Cisco y trasladado a la zona 2 de la Policía Metropolitana. A lo largo de los acontecimientos han surgido cualquier cantidad de hipótesis, conjeturas y quién sabe si hasta uno que otro invento en torno a la autoría intelectual y el trasfondo político de los sobres bomba. El punto que se ha tocado con mayor insistencia es la amistad entre López Cisco y Jaime Lucinchi. Sí, soy amigo del presidente, como soy amigo de otros presidentes de la República. ¿Es cierto que usted cuando cayó en el helicóptero fue trasladado hacia los Estados Unidos para su recuperación con la ayuda de Blanco Ibáñez? No con la ayuda de Blanco Ibáñez, con la ayuda del gobierno nacional, que era su deber mandarme a los Estados Unidos por la múltiple fractura que tenía. ¿Ese es el único agradecimiento que usted tendría que darle a ellos? Al gobierno nacional. Por otra parte, la salida de Lucinchi despertó tanta suspicacia que el expresidente decidió mandar un fax desde Costa Rica para aclarar su situación. No salí huyendo del país, no tengo de qué. Y mi viaje es uno de más de los muchos que he hecho para ver a mi esposa o por razones de salud. Se habla ahora de unas llamadas hechas a Costa Rica por el comisario Henry López Cisco, quien en ningún momento ha hablado con mi esposa en estos días, pero es posible que llamara sin encontrarla. Lo que sí es cierto es que detrás de los presuntos autores materiales están unos cerebros con mucho poder. ¿Podrá o no llegarse hasta ellos? La policía no es muy optimista. Yo como policía experimentado, comprobar la autoría intelectual es bastante difícil. Confiamos en que este caso sea una excepción. No quisiéramos pensar que este asunto va a quedar así. La situación planteada es sumamente delicada y no puede ni debe paralizarse. Y ahora no quisiéramos dejar de comentar esta noticia que, como quien dice, cayó como un balde de agua fría a todos los venezolanos. La malversación genérica no tendrá pena de presidio, sino sanción administrativa. Esto fue aprobado en el Congreso con los votos de AD y COPEI. La disposición entrará en vigencia en febrero del 94 y los presuntos delitos de malversación estarán inalterados hasta la fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Ahora resulta que malversación de fondos, es decir, utilizar ilícitamente el dinero de la nación, ya no es delito. En realidad, no hay que ser muy acucioso o tener mucha imaginación para darse cuenta que esto no es más que una jugada política que se convierte en tabla de salvación para Pérez y Lucinchi. Y definitivamente es un paso atrás en nuestra administración de justicia. Una reforma de esas características significaría una marcha atrás en el proceso legislativo que se ha venido diseñando para enfrentar la corrupción. La facilidad y la flexibilidad para manejar los recursos de las instituciones en el intercambio pues, de partida es uno de los fuentes de corrupción más comunes y más populares que nosotros tenemos y son los pocos que en determinadas circunstancias se pueden establecer con mayor propiedad. El Partido Social Cristiano COPEI solicitará al presidente de la República devuelva al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Salvaguarda y del Patrimonio Público. Cuando lo aprobamos, creíamos que era bueno. Por eso hemos pedido al presidente que regrese la ley para que el Congreso tenga oportunidad de eliminar la reforma de ese artículo. Y al regreso, más de la brillante actuación de nuestros congresantes que cerraron la Santa María para irse de vacaciones. Además, la explosión de un carro bomba en Venezuela. El poder de la información. El poder de la información. Tercera semana. A esta altura del mes ocurrió lo que muchas veces se había advertido desde aquel día que estalló el sobrebomba en la Corte Suprema de Justicia, pero que todos rechazamos como una realidad aquí en nuestro país. Estalló carro bomba en el CCCT. 23 vehículos resultaron dañados. Mira, yo la llamada anoche no le hice caso, porque estoy cansado de las llamadas ya. Si me pongo a hacerle caso a todas las llamadas me vuelvo loco. El artefacto explosivo abrió un boquete en el piso y causó alarma entre las personas que se encontraban en el centro comercial. De repente, los venezolanos nos vimos afectados de manera contundente ante el terrorismo incontrolable
que no mide sus víctimas y lo que es peor, sin saber quiénes y por qué están detrás de todo esto. Cualquiera de nosotros podría estar pasando por ese estacionamiento en el momento de la explosión. Esta es precisamente la angustia que nos queda. Y por eso nos sorprendieron mucho las declaraciones del ministro Carlos Delgado Chapellín. Lo que les puedo decir que el gobierno nacional eso no lo afecta en absoluto. Sí, estamos de acuerdo en que no se deben crear falsas alarmas o angustias innecesarias, pero de eso a querer ocultar el sol con un dedo y restar importancia al hecho, hay un trecho bien largo e inadmisible. Por primera vez en el país explota un carro bomba, un acto de terrorismo que nos plantea una situación bien delicada y que hay que enfrentar. Es muy lamentable esta tragedia que está comenzando a pasar en Venezuela con unos esquemas importados totalmente inéditos dentro de la colectividad venezolana y que sin duda alguna tienen que llamar a la reflexión. Este tipo de terrorismo indudablemente que lo que tiende es a crear alarma, a desestabilizar, a provocar una situación de angustia, a instaurar un clima que pueda ser propicio para cualquier cosa más grave, ¿no? Y este es el momento en que todos los venezolanos, tanto el gobierno como las instituciones más representativas del Estado, como cada ciudadano, tiene que angustiarse, preocuparse. Por cierto, que días antes de haber explotado el carro bomba, se habló de unos supuestos mercenarios cubanos que habían sido traídos al país para ejecutar planes terroristas. Allanada la compañía de seguridad Franac, propiedad de Rafael Rivas Vázquez, exdirector de la DICIP. Se encontró una lista con 15 nombres de exiliados cubanos. La lista está en manos de Gonzalo Rodríguez Corro. Y ahora que hablamos de mercenarios, terrorismos y artefactos explosivos, una auténtica bomba es la que han preparado nuestros congresantes con la aprobación de la Ley Presupuestaria 1994. El presupuesto nacional para el próximo año asciende a la cantidad de 1.436.352 millones de bolívares. Implica un aumento de alrededor de 99.000 millones, que es lo necesario para cubrir, en primer lugar, los reajustes hechos en la ley Paraguas, es decir, la ley de endeudamiento, para adaptarla a lo aprobado en 1993. Y en segundo lugar, reajustes presupuestarios que se hicieron para resolver problemas fundamentales del país, como son el de las universidades nacionales, el contrato con los educadores, así como también los reajustes en relación a los sueldos en el Ministerio de la Defensa. El presupuesto 1994 arrastrará 3 años de déficit fiscal. Está mal calculado porque se sobreestimó el precio del petróleo. La ley de presupuesto tiene entre las cosas absurdas que solo contempla un 2% para la agricultura. Vale la pena destacar que este presupuesto fue aprobado en un tiempo récord de 6 horas. ¿Se imaginan? Con esta misma velocidad, los congresantes aprobaron otras leyes antes de finalizar sus sesiones regulares el pasado 15 de agosto. Fueron aprobadas la ley habilitante, la ley Paraguas, la del presupuesto del Distrito Federal, la ley orgánica que crea el territorio federal Colón y la de cinematografía nacional. Ah, pero el apresuramiento de los congresantes hizo que quedaran pendientes asuntos bien importantes. Como la reforma a la Constitución Nacional, la ley de ejercicio del periodismo, la ley de partidos políticos, la aprobación del Código de Ética Parlamentaria. También quedó pendiente declarar la ausencia absoluta de Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República y allanar la inmunidad parlamentaria de Jaime Lucinchi. El próximo martes se convocará una sesión especial en el Congreso Nacional para dilucidar estos casos. Pensamos que lo más sensato hubiera sido plantear una prórroga y discutir a conciencia y profundidad asuntos vitales para el país, pero la realidad fue otra. Nuestros ilustres congresantes se olvidaron de la crisis, de los difíciles momentos que vivimos y se fueron de vacaciones para dedicarse a sus campañas electorales. En pocas palabras, renunciaron a su deber de legislar para dedicarse a sus ambiciones de poder. Estas son las cosas que contribuyen a sembrar dudas y desesperanza en los venezolanos, sobre todo en los jóvenes. Poca concurrencia en los centros de inscripción electoral por parte de los nuevos votantes, a pesar de que hasta el domingo 29 estará abierto el registro electoral permanente.
En breve, los acontecimientos más importantes en esta semana. Sinopsis. El poder de la información. Sinopsis. El poder de la información. Cuarta semana. A mediados de 1985, este video recorrió el mundo entero y sensibilizó a millones de personas en torno al problema de la hambruna en Etiopía. Estas escenas nos parecen lejanas y podrían creerse que poco o nada tiene que ver con nuestra realidad. Sin embargo, esta es la situación en el país. Según el Instituto Nacional de Nutrición, el 17.7% de los niños menores de 15 años que asistieron a consultas en 1992 presentaron algún tipo de desnutrición de corta data. También encontraron que el 30% de los niños lleva varios años padeciendo de desnutrición. Por otra parte, aumentó en 12% la desnutrición en recién nacidos. La situación más grave se presenta en Miranda, Portuguesa y Barinas, donde la desnutrición coloca a los niños afectados en estos estados al mismo nivel que los de Etiopía, Biafra y Mozambique. Triste y dolorosa es esta situación, que quizás se pierde entre tantas noticias de corrupción, terrorismo, robos, asesinatos, problemas económicos y ataques electorales. Pero lo cierto es que si continúa aumentando la desnutrición, ¿cómo será nuestro futuro? Pasemos ahora a revisar los acontecimientos más recientes. El expresidente Jaime Lucinchi regresó al país para defenderse, agredir y advertir sobre un nuevo golpe de Estado. No me molesta de ningún modo que se me investigue. Lo que sí me molesta, desde luego, es que se me calumnie. Las manipulaciones. Es muy distinto que una policía esté averiguando un hecho criminal como este, censurable, merecedor de pena, desde luego, y condenable por todo el mundo, a que se pongan a hacer conjeturas. Y hay que ver, los policías en general sufren de un mal. Todos se creen Sherlock Holmes. El fastidio. Ya estoy fastidiado de que a mí se me insulte y de que se me trate de humillar en la forma que se me quiere humillar. El doctor Caldera, por ejemplo, dijo que le parecía algo muy normal el que el Congreso me allanara. Ya yo quisiera ver a esa catedral cómo respondería en caso de que a él se le hicieran las observaciones, se le hicieran los señalamientos que a mí se me están haciendo. Yo no sé lo que quiso decir con lo de catedral, pero para estar sometido a la situación en que él está, hay que haber hecho lo que él hizo, y creo que las situaciones son muy diferentes. Ya yo quisiera ver a Osvaldo Álvarez Paz diciendo que yo debo quedarme aquí para afrontar la situación. ¿Qué situación? A él le parece muy normal. ¿Por qué él se fue para un spa teniendo que atender aquí la campaña electoral como debía atenderla responsablemente? Mira, yo creo que eso no vale la pena. Es producto de la situación personal que él está viviendo y yo la respeto. No tengo nada que opinar al respecto. Y continuaron las agresiones. Así como hay mucha mortificación por el asunto de la solicitud de allanamiento mío. ¿Y qué pasa con el caso de Tablante, que tiene una acusación hecha nada menos que por el Congreso de la República, por la Cámara de Diputados, por espía al servicio de mi gobierno? Yo no lo sabía, pero era bien barato. Él dice que yo actué como espía barato de su gobierno. Sin embargo, yo quiero recordar que tengo unos recortes de prensa de que él me ofreció hasta disparos en el año 89 para que yo no hiciera las investigaciones que impulsé como parlamentario a propósito del caso Recadi. Este Walter Márquez, este jorobado de Nuestra Señora, que recibe dinero y que está siendo pagado para que me agreda, pues sencillamente ese señor tiene también una acusación por un tribunal militar. ¿Y qué pasa con el cojo Walter Márquez? Hombre, físicamente puede ser Quasimodo, pero todos los que han leído a Los Miserables
deben recordar que Quasimodo era solo feo y deforme por fuera, pero era bellamente noble de espíritu, ¿verdad? Entonces, Walter Márquez no tiene ni que sentirse ofendido porque este corrupto de Sietezuela haya querido ofenderlo aludiendo a sus deformaciones físicas. Porque quien lo ha señalado tiene gravísimas deformaciones morales. Mire, Walter Márquez es un pillo. Y yo no dudo que un hombre que miente con tanta facilidad, con tanto descaro, que se mueve por dinero, pudiera llegar a vincularse con el narcotráfico, pero ese puntico sí no me consta. Jamás he estado vinculado a la guerrilla, jamás he estado vinculado al narcotráfico, jamás me han investigado por un hecho delictual, a excepción de la defensa de los sobrevivientes del Amparo, que me abrieron un juicio militar. Todo lo demás es producto de la fabricación de pruebas y de la guerra sucia desatada de los grupos comandos que dirigía Henry López Cisco, los cuales fueron estimulados en el gobierno de Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi es un personaje triste de la historia venezolana que en la noche de ayer demostró lo que realmente es. El golpe, una advertencia. Es que no se dan cuenta de que aquí hay un plan desestabilizador, de que aquí lo que se pretende es derrocar al gobierno para imponer una dictadura. No estoy señalando ni a la izquierda ni a la derecha, estoy señalando objetivamente una situación. ¿Usted diría que los grupos económicos tienen interés en un golpe de Estado, presidente? ¿Cómo? ¿Hay grupos económicos interesados? Claro que los hay, y todas estas cosas cuestan mucho dinero. Bueno, si el presidente está seguro que hay algún sector económico que está interesado, que porque no lo dice con nombre y apellido. Y aunque convocó a la rueda de prensa, así trató a los periodistas. Mire, no vamos a seguir en este interrogatorio porque ni usted es juez, ni es policía, ni yo tampoco soy tonto. Periodista. Usted es periodista, pero yo no me dejo interrogar de esa manera. La despedida. Espérate un momento. No me vayas a meter. Sí, ¿Está grabando, metido? sí, grabando. Vamos a ver. Ábreme. A mí no me jodes tú, ¿oíste? Bueno. Y a pocas horas de estas declaraciones, una bomba explotó en la sede de la División de Vehículos Robados de la PTJ, ubicada en El Rosal. El excomisario de la DICIP, Maximiliano Monsalve Blanchard, fue trasladado al Tribunal 51 de primera instancia en lo penal. Allí ratificó las declaraciones rendidas ante la Policía Técnica Judicial y la DICIP, en las cuales reconoció su participación en el caso de los sobres bomba. No queremos que todo el clima de angustia que se ha desatado por los actos terroristas se convierta en cosa de todos los días, tal y como sucede en otros países. Ojalá, por el bien y la tranquilidad de todos, esto pueda pararse a tiempo. Y finalizando este programa, quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon por mi estado de salud. 1.000.000 de gracias a todos mis compañeros de trabajo. Y quiero decirles que un corazón que late por Radio Caracas Televisión no es tan fácil que nadie lo detenga. Buenas noches y muchas gracias.